Ahí está, ahí estamos grabando. ¿Ven bien ahí la pantalla que les compartí? Sí, se ve. Se ve bien, muy bien. Ahí está. Bueno, vamos a ver dinámica del punto, eso es lo primero que vamos a explicar. Algo de dinámica ya también vieron los años anteriores. Ahora vamos a arrancar con lo que ya vieron y después vamos a profundizar bastante sobre el tema de la dinámica. Lo primero que vamos a analizar o a estudiar es la dinámica que se llama del punto, ¿sí? Dentro de la dinámica tenemos la dinámica del punto y la dinámica del rígido. Acuérdense que, como habíamos dicho la primera clase, creo que cuando nos vimos con el grupo 2 nada más, lo habíamos hecho el viernes justo antes de empezar la cuarentena, la dinámica estudia el movimiento junto con la causa que produce ese movimiento, ¿sí? Hasta ahora nosotros veníamos estudiando el movimiento nada más, la relación entre espacio, tiempo, velocidad, aceleración, en básicamente el movimiento circular, fue lo que vimos, porque los otros ya lo habían estudiado años anteriores. Eso es la cinemática, ¿sí? Estudia solamente el movimiento, ¿sí? Y busca ecuaciones para describir el movimiento, ¿sí? La trayectoria, la posición en función del tiempo, el espacio, ¿sí? Ya sea angular o rectilíneo, ¿no? Depende del tipo de movimiento. Cómo es la velocidad, ¿sí? La rapidez con que se mueve y la variación de esa velocidad a través de las aceleraciones. Eso es cinemática. El estudio espacio, tiempo, velocidad, aceleración. Bueno, acá vamos a entrar a dinámica, ¿sí? Vamos a tener cuerpos en movimiento, pero que están cambiando su velocidad, ¿sí? Ahí es el ámbito donde los problemas se llaman o se dice que son de dinámica dentro de la mecánica. Cuerpos que están cambiando su velocidad, o sea que vamos a estudiar problemas en los cuales va a haber aceleración. Si el cuerpo tiene movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, por ejemplo, eso se puede estudiar directamente con las ecuaciones de la estática, no hace falta recurrir a la dinámica, ¿sí? Porque no se agregaría lo que llamamos inercia. Los movimientos que son uniformes, eso quiere decir que no varía su velocidad, el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme, se pueden estudiar desde la estática, con ecuaciones de estática. En cambio, cuando hablamos de aceleración, ¿sí? Movimientos que varían la velocidad, ahí entramos en el ámbito de la dinámica. Y la dinámica va a tener en cuenta el movimiento que se produce junto con la causa que produce el movimiento. ¿Qué causa, por ejemplo, produce el desplazamiento de un cuerpo? Una fuerza. La fuerza total o resultante, como dice acá el enunciado, sobre un cuerpo. Si la resultante no es cero, estamos en un problema de dinámica. Esa resultante va a ejercer un cambio en la velocidad sobre el cuerpo. Entonces, vamos a estudiar juntos, ¿sí? La causa, que es la fuerza, por ejemplo, ¿sí? Y el efecto, que es el cambio de la velocidad de ese cuerpo, la aceleración. Puede ser que el cuerpo acelere o frene. En cualquiera de los dos casos estamos en un problema de dinámica, ¿sí? Si frena, también necesito poner una fuerza, por ejemplo, en un cuerpo para que frene. Podría ser el rozamiento. La diferencia con la aceleración, la diferencia con un problema en el cual acelera, es que si frena, la fuerza resultante va a ir en contra de la velocidad, en contra del movimiento. Recuerden siempre esto, y lo vamos a hacer después en los gráficos que hagamos. El vector velocidad me va a indicar a mí para qué lado se está moviendo el cuerpo. Entonces vamos a dibujar, cuando hagamos nuestros diagramas, el vector velocidad, ya sea un vector recto cuando hablamos de movimientos rectilíneos, o un vector curvo, con omega, la velocidad angular, cuando hablemos de movimientos circulares, ¿sí? Pero siempre el vector velocidad, lineal o angular, va a apuntar a la dirección en que se está moviendo. Y la aceleración, el vector aceleración, puede ir en la misma dirección que la velocidad, ¿sí? O en contra. O sea, el vector aceleración no indica para qué lado se está moviendo. El que indica para qué lado se está moviendo es el vector velocidad. El vector aceleración va a indicar si la velocidad aumenta o disminuye. La aceleración es eso. La aceleración lo que mide siempre es los cambios que tiene la velocidad. En el movimiento circular en particular habíamos visto dos tipos de aceleración. La aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración tangencial, ¿qué mide?
La tangencial mide el cambio del módulo de la velocidad. Y la aceleración normal mide el cambio de la dirección del vector velocidad. ¿Sí? En el movimiento rectilíneo es más fácil, porque solo tendríamos aceleración del tipo tangencial. Porque en el movimiento rectilíneo el vector velocidad siempre tiene la misma dirección. Por eso es rectilíneo. Entonces aceleración normal no hay ahí. Es solo tangencial y no la llamamos tangencial, simplemente la llamamos A en un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el vector velocidad me marca hacia dónde se mueve el cuerpo. Y el vector aceleración puede ir en el mismo sentido que la velocidad, si acelera, o va a ir en contra si frena. Ténganlo en cuenta eso para resolver los problemas. En general, la mayoría de los problemas que vamos a resolver son de aceleración, cuerpos que están acelerando. ¿Sí? Pero alguno por ahí cada tanto aparece de frenado. Hay que tener en cuenta que ahí, cuando frena, vamos a dibujar al vector velocidad, al vector aceleración en contra de la velocidad. Y repito, siempre el vector velocidad para el lado que se está moviendo. Esto lo tengo que hacer cuando hago los dibujos, indicar los vectores, porque dependiendo, o sea, en función de para qué lado van los vectores, voy a ir definiendo o voy a ir sacando conclusiones, ¿sí? Que me van a servir para la resolución después. Entonces, en la dinámica del punto, a diferencia de lo que va a ser después la dinámica del rígido, se considera como que todas las fuerzas actúan en un punto del cuerpo. Por eso dinámica del punto. Es decir, para los datos e incógnitas que queremos resolver, ¿sí? En ciertos problemas, la dinámica del punto alcanza. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos en la dinámica del punto? Es considerar como que todas las fuerzas actúan en un punto. O dicho de otra forma, consideramos que toda la masa del cuerpo está concentrada en un punto. ¿Sí? Y, por supuesto, ese cuerpo es un punto. Lo podemos pensar como un punto moviéndose. Y todas las fuerzas actuarían en ese punto. O sea que, en principio, las distancias, ¿sí? Donde se aplican las fuerzas no tendría importancia. Fíjense que ustedes habrán trabajado, supongo, en sistemas mecánicos con vigas, no sé si están trabajando con vigas ahora, que ustedes ponen fuerzas sobre la viga, ¿sí? En distintos puntos. Bueno, es como si toda esa viga se concentrara en un punto. En el caso de una viga no se puede hacer esto. Pero como si toda la viga se concentrara en un punto, ¿sí? Y en ese punto tendría toda la masa de la viga, y ahí actuando todas las fuerzas. Igual, las vamos a ir poniendo donde corresponde las fuerzas, aunque no tienen mayor importancia en la dinámica del punto, pero sí lo vamos a ir respetando, porque después viene la dinámica del rígido. Y si no se acostumbran a poner las fuerzas donde corresponde, cuando llegan a la dinámica del rígido van a ser un lío. Entonces ya vamos a ir exigiendo que la fuerza la ponga donde corresponde. Pero sepan que en la dinámica del punto, como no vamos a usar las distancias para los cálculos, es indistinto donde la ponga la fuerza. ¿Sí? En realidad las consideraríamos todas concentradas en un punto. ¿Ustedes resolvieron problemas de dinámica en el año pasado? Esperen que no tengo abierto el chat, a ver si alguno contestó por ahí. Chat. Yo la verdad que no me acuerdo. A mí se me hace que eso lo vimos Cuarto. en cuarto. Física. En física. En Sí. física seguro lo vieron. ¿Sí? ¿Y el año pasado no usaron fuerza igual a masa por aceleración, la fórmula esa? No le voy a mentir, no me acuerdo. No se acuerda, bueno. Marco Sama dice que sí. Ah, no, de las materias está hablando. Bueno. Bueno, no importa, lo vamos a ver acá de última. Comenzamos casi como si fuera de cero. Acá el texto dice que la estática usa métodos para determinar la fuerza resultante y el momento resultante. Ustedes en estático vieron cómo sacar resultantes, y seguramente en alguna otra materia el año pasado también las usaban en resistencia, no me acuerdo cómo se llama la materia, en resistencia de materiales seguramente, trabajaron con resultantes, reacciones, ¿sí? O sea que la estática me permite determinar resultantes y momentos resultantes sobre un cuerpo, ¿sí? Cuando la resultante del sistema que se ejerce sobre un cuerpo, ¿sí? Supuesto un punto, que es lo que ya dijimos antes, es nula, cuando la resultante es nula, lo que yo le decía al principio, el cuerpo está en equilibrio. El equilibrio puede ser que esté en reposo o moviéndose a velocidad constante. Es un resumen de lo que les decía hoy.
Cuando tenemos un cuerpo, ya sea en reposo o si se está moviendo a velocidad constante, ahí estamos en el ámbito de la estática. ¿Sí? Eso lo podemos resolver con las ecuaciones de la estática, con las condiciones de equilibrio de la estática según como sea el sistema de fuerzas. Cuando dicha resultante no es nula, o sea, yo sumo todas las fuerzas, ¿sí? Y no da cero la resultante, sino que tiene un valor, el cuerpo se haya animado de movimiento acelerado. Esa fuerza resultante va a generar que el cuerpo acelere o frene, ¿no? Acá habla de aceleración. Que el cuerpo acelere. Las fuerzas no equilibradas y los movimientos que originan, estas fuerzas que no tienen resultante cero, sino que tienen resultante con un cierto valor, y el movimiento que origina esa fuerza, es el objeto de estudio de la dinámica. Eso es lo que estudia. Estudia fuerzas no equilibradas, ¿sí? Y los movimientos que originan sobre los cuerpos. Ese es el ámbito de la dinámica. Es como que se mezcla un poquito la cinemática con la estática, conceptos de uno y de otro, para poder resolver otro tipo de problemas que no los puede resolver ni la cinemática ni la estática. La estática no los puede resolver, ¿sí? Porque no están en equilibrio, ¿sí? Y la cinemática no me alcanza para el estudio de la cinemática, porque la cinemática no tiene en cuenta las causas que producen los movimientos. Bueno, en la dinámica tenemos en cuenta las dos cosas. No es que la cinemática y la estática no sirvan, sí sirven para determinar otras cosas, para resolver cuerpos en equilibrio o para resolver las relaciones espacio-tiempo en el caso de la cinemática. ¿Sí? No pierdan de vista que la cinemática, la estática y la dinámica son las tres patas de la mecánica. ¿Sí? Estática no vamos a ver más porque ya vienen otros años. Cinemática que vamos a determinar con lo que sería el estudio de la cinemática, por lo menos las cosas más principales, o las principales, se puede ahondar mucho más igual en otros tipos de movimientos, pero no nos da el tiempo ni el nivel en que están ustedes de secundario. ¿Sí? Y la tercera pata es la dinámica, la tercera pata de la mecánica, la dinámica. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a ver de acá hasta fin de año. De distintos aspectos, ¿no? El primer aspecto es dinámica del punto a través de lo que llamamos la segunda ley de Newton. Como dice acá, el movimiento que adquiere un cuerpo cuando está sometido a un sistema de fuerzas no equilibrado, o sea, dinámica, se puede estudiar utilizando tres métodos diferentes. Vamos a tratar de llegar a ver dos, por lo menos, nosotros este año, que son los más importantes. El primero, que es el método de la fuerza, la masa y la aceleración, que es este que dice el título, a través de la segunda ley de Newton. Ese va a ser nuestro primer método. Que es el que ustedes conocen habitualmente, usan este. El que vieron en cuarto seguramente es ese. ¿Sí? El método de la fuerza, masa y aceleración. Pero hay otros métodos. El método del trabajo y la energía, ¿sí? Que vamos a tratar de ver en el último trimestre, o cuando sea. ¿Sí? Y el método del impulso y la cantidad de movimiento, conceptos que quizás estos no sé si los vieron en cuarto, el impulso y la cantidad de movimiento. Tres formas diferentes de resolver el mismo problema sería. O sea, yo un problema lo puedo resolver con el método de la fuerza, con el método del trabajo y la energía, o con el método del impulso y la cantidad de movimiento. Lo que sucede es que algunos métodos son más fáciles que los otros dependiendo del tipo del problema. Hay problemas que es más fácil resolverlos con el método de la fuerza, hay otros que es más fácil con el método de la energía. Por ejemplo, el método de la fuerza es muy fácil de utilizar cuando las fuerzas son constantes. En cambio, si las fuerzas son variables, ya el método de la fuerza no es conveniente. Ahí iríamos al método del trabajo y la energía, que es mucho más fácil. En cada método tiene sus ventajas, digamos. En el método de la fuerza, las variables en juego son la fuerza, la masa y la aceleración. En el método del trabajo y la energía, las variables en juego son la fuerza, la distancia y la velocidad. Y en el método del impulso y la cantidad de movimiento, las variables son la masa, la velocidad y el tiempo. Fíjense que en las anteriores no nombré el tiempo. O sea que cada una trabaja con ciertas, digamos, variables. Pero las tres son equivalentes. Yo les puedo plantear la fórmula de la segunda ley de Newton, que es la que tienen por acá abajo. Esta fórmula, fuerza, masa por aceleración. Y de ahí puedo pasar a la de trabajo y energía, pero no sé si vieron ya trabajo y energía. Y eso se ve en física, habitualmente, y el año pasado lo tuvieron que haber visto en sistemas mecánicos, ¿era? No, en mecánica y mecanismos. Y de ese también puedo pasar al tercer método, con la fórmula del tercer método, que es la de impulso y cantidad de movimiento. Bueno, vamos con esta primera fórmula, a través de la segunda ley de Newton. ¿Alguna consulta hasta acá?
No. No. ¿No? Era como una introducción simplemente, ¿sí? Para ver dónde estamos parados, en la dinámica. Bueno, la primera ley de Newton, estas tienen que conocer las tres leyes de Newton, las leyes fundamentales de la mecánica clásica. ¿Eh? La primera ley dice, no refiere a un cuerpo en reposo o en movimiento con velocidad constante. Se refiere, perdón. O sea, cuando hablamos de la primera ley, ¿sí? Hablamos de un cuerpo en reposo o en movimiento a velocidad constante. Y la tercera ley, ¿sí? Rige lo que llamamos el principio de acción y reacción. Es cómo interactúan las fuerzas, cómo actúan las fuerzas. ¿Sí? Siempre que uno aplica una fuerza sobre un cuerpo, va a existir una reacción igual y contraria a esa acción que yo realizo. Eso lo tiene que tener presente. ¿Sí? Lo vamos a usar. La tercera ley, la ley de acción y reacción, podríamos decir. ¿Sí? A toda acción le va a corresponder una reacción. Habitualmente esa reacción va a estar actuando en el punto de contacto entre los cuerpos. ¿Sí? Y el primero, la primera ley de Newton, habla de que un cuerpo va a mantener su estado de movimiento, ¿sí? A no ser que sobre ese cuerpo se aplique una fuerza. Y la segunda, la tienen acá abajo enunciada, ¿sí? En realidad vamos a usar las tres, básicamente, para poder resolver los problemas de dinámica. ¿Qué dice el enunciado acá lo tiene enunciado inclusive, la segunda ley? Si sobre una partícula, o un cuerpo pueden pensar, se ejerce una fuerza exterior, ese cuerpo acelerará en la dirección y sentido de la fuerza y el módulo de aceleración será directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa de la partícula. Es decir, yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, este adquiere una aceleración. Y esa aceleración va a ser cada vez más grande a medida que aumenta la fuerza, o cada vez más chica si la fuerza disminuye. Y es inversamente proporcional a la masa. O sea que cuanto más masa tenga, ¿sí? Más va a costar cambiar su velocidad, menor va a ser la aceleración. Acá lo tienen en la fórmula. ¿Sí? De esa fórmula, si despejamos la fuerza, nos queda la clásica fórmula fuerza-masa por aceleración. Esa es muy simplemente escrita, la segunda ley de Newton, para una fuerza, para una única fuerza sería esto, y para una única masa. Y acá vemos que hay una proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración y la fuerza. ¿Sí? A medida que aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Lo podemos ver acá también en esta fórmula, visto de otra forma, ¿no? A través de la aceleración. ¿Qué pasa si aumento la fuerza? Como está multiplicando acá arriba, va a aumentar la aceleración, es directamente proporcional. Ahora, ¿qué pasa con la masa? La aceleración va a ir disminuyendo a medida que aumenta la masa, porque es inversamente proporcional a la masa. Es decir, que la masa es mi factor de proporción entre la fuerza y la aceleración. La masa es el factor de proporcionalidad. A eso se refiere la segunda ley de Newton. La primera es lo que se llama también la ley de inercia. ¿Sí? Es lo que yo comentaba, creo que comenté en la primera clase, había comentado. El tema que si vamos en el colectivo y frena, ¿qué pasa? ¿Sí? Si estamos sentados en el auto y acelera, ¿sí? Si la aceleración es mucha, ¿qué pasa? ¿Sí? Es lo que dice la primera ley, que el cuerpo, ¿sí? Ya sea en reposo o en movimiento constante, tiende a mantener ese movimiento, salvo que en él aparezca una fuerza. Entonces, si yo estoy parado en el colectivo, con el colectivo quieto, voy a seguir quieto, hasta que el colectivo acelere. Es decir, hasta que el colectivo ejerce una fuerza sobre mí, a través del piso, podríamos decir, que haga que cambie mi estado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Debido a esta ley de inercia, yo voy a tender a mantener la posición que tenía. Como el colectivo se quiere ir hacia adelante cuando acelera, yo me voy a querer ir para el fondo. En realidad yo me voy a querer quedar donde estoy. Entonces, si yo me quedo donde estoy y el colectivo está avanzando, si yo me pudiera quedar donde estoy sin caerme, digamos, pudiera levitar en ese momento, me estaría yendo para el fondo, porque el colectivo está avanzando. Bueno, eso es lo que sentimos, ¿no? Lo mismo si frena. Viene el colectivo a 80, ¿sí? Gente parada, y de repente frena. Y yo tiendo a seguir en el movimiento que estoy. Si no me agarro, me voy contra el chofer, ¿no? Cosa que no sé si vamos a poder vivir en el futuro, ¿no? Esto de estar parado en un colectivo.
Pero bueno, en 10 minutos se corta, acuérdense, hacemos 15 de recreo y después hacemos otros 40. ¿eh? Entonces, la primera es la ley de inercia. La vamos a usar también acá. Para estudiar en algunos problemas el efecto de la inercia, vamos a necesitar saber, ¿sí?, cuál es ese efecto hacia dónde es el efecto de la inercia. Siempre es contrario a la aceleración el efecto de la inercia. Cuando el auto acelera, ¿sí?, yo siento que me pego al, ¿cómo se llama?, al asiento, porque la tendencia, o sea, la inercia me tira hacia atrás. Tiende a dejarme en el estado en que estaba, sentado en ese lugar. Y cuando freno, al revés. Cuando freno, ¿sí?, la aceleración va hacia atrás. Fíjense, cuando un auto que está avanzando frena, como está avanzando, su vector velocidad va para adelante, ¿sí?, para el lado que estaba avanzando. En cambio, si frena, el vector aceleración va en contra, va para atrás. Y la tendencia, ¿para dónde va? Y para adelante. La inercia me tira para adelante, porque yo estaba avanzando y este principio de inercia hace que, o este efecto de la inercia, hace que yo tienda a seguir hacia adelante. ¿Cómo se mide la inercia? Bueno, la masa, en definitiva, es lo que mide la inercia. Cuanto más masa tengo, más inercia tengo. O sea, cuanto más pesado soy, la inercia es mayor sobre mí, ¿sí? Depende de la masa de la inercia. Bueno, los tres principios vamos a usar en realidad para resolver los problemas. Pero la parte numérica, digamos, la vamos a resolver a través del segundo principio, de la segunda ley de Newton, que se llama, o segundo principio de la mecánica. Unidades. Acá vamos a tener que tener cuidado con las unidades. Vamos a trabajar con dos sistemas. La mayoría de los problemas van a estar en el sistema internacional. Pero para acostumbrarnos un poquito, porque pueden aparecer unidades del sistema técnico, cada tanto algún problema también va a aparecer con unidades del sistema técnico. Es muy fácil de trabajar, pero muchas veces se equivoca. En el sistema internacional, la unidad fundamental de fuerza es el Newton. Se escribe con la N mayúscula, acuérdense, ¿sí? La unidad fundamental de masa es el kilogramo masa, se escribe con K minúscula el kilogramo masa. Todos los kilos en el sistema internacional se escriben con minúscula. En otros sistemas, como el técnico, se suelen usar mayúsculas, como ven acá abajo, para kilo, ¿sí? Pero en el sistema internacional tiene unas reglas muy estrictas, que las pueden encontrar si quieren en Wikipedia. Si no, googleenlas y están todas las reglas, o muchas reglas. Bueno, una es que el kilogramo se escribe con K minúscula para diferenciarlo de la, ya lo dije en termodinámica, creo, la K mayúscula que es Kelvin, ¿sí? Bueno, la unidad fundamental de tiempo es el segundo. Segundo se escribe con una S nada más. Ni seg, ni SG punto, ni SG, ni nada que se le parezca, ¿sí? Solo S minúscula es segundo, el resto no es segundo. Bueno, y por supuesto, si nos basamos en la fórmula de la segunda ley de Newton, que es fuerza, masa por aceleración, la fuerza va a tener una unidad que es derivada, no es una unidad de las fundamentales, ¿sí? Como yo dije, en realidad las fundamentales son la de masa y la de tiempo. La de fuerza es derivada, se dice. En lo que es el sistema internacional hay unidades fundamentales y derivadas. Bueno, la fuerza es una derivada. 1 kilogramo Newton, ¿sí?, surge de multiplicar 1 kilogramo masa, un Newton, perdón, surge de multiplicar 1 kilogramo masa por una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Si miran esta fórmula, masa kilogramos, aceleración metro sobre segundo al cuadrado, eso da Newton, eso por definición, ¿sí? O sea que si están en un problema donde le doy fuerzas en Newton, pesos en Newton, y ustedes tienen que calcular masas, al calcular la masa, y siempre trabajamos con la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, vamos a estar trabajando en kilogramos. Vean eso en el problema, ¿sí? Miren las unidades en cada problema, y sobre todo al principio, bueno, las fuerzas están en Newton, entonces las masas tienen que estar en kilogramos. Si las fuerzas están en otro sistema, por ejemplo, si tengo las fuerzas en kilogramos fuerza y las masas las tengo en kilogramos, metí la pata, ¿sí? Si las fuerzas están en Newton, vean que las masas estén en kilogramos. O lo que es lo mismo, si tengo un peso en Newton y yo calculo su masa, me va a dar en kilogramos. Ahora, el sistema técnico utiliza otras unidades. Todas son distintas, salvo la de aceleración. Para la aceleración usa metros sobre segundo al cuadrado, acá abajo lo vemos. Pero para la masa usa una unidad de masa muy poco usada, que se llama UTM. Unidad técnica de masa, ¿sí? Y de vuelta, la unidad de fuerza es derivada, multiplicando un UTM de masa
por 1 metro sobre segundo al cuadrado de aceleración, eso da el kilogramo fuerza. Ahí surge esa unidad kilogramo fuerza. Y cuando escribamos kilogramo fuerza, le vamos a poner a la K arriba, acá no lo pude hacer, pero a la K, o entre medio de los dos, como quieran, una flechita arriba, o una rayita horizontal, por lo menos, o una flechita simple, una flechita doble. ¿Sí? Antiguamente se le ponía un apóstrofe, un tilde también, porque en las máquinas de escribir no se podía hacer la flechita. Ahora en la computadora no hay problema. Y la K generalmente es mayúscula. Todo lo que es del sistema técnico, las K se usan mayúsculas. ¿Sí? La de kilogramo fuerza, la de kilogramo masa también se suele usar en mayúscula. Kilocaloría, todos son sistemas de unidades de sistema técnico, la K mayúscula. Pero en el sistema internacional la K de kilo de masa es minúscula. Entonces, guarda con eso, entonces. Kilogramo masa, acá arriba, acá, convive con Newton como fuerza. Y kilogramo fuerza convive con UTM como masa. ¿Sí? No mezclen. En general, el problema viene en una sola unidad. Hay pocos problemas de los que le voy a dar que están mezcladas. Y hay que unificar. Cuando haya que unificar porque están mezcladas, reducimos todo al sistema internacional. Pero si el problema arranca diciendo, bueno, tengo tantos kilogramos fuerza, ya está. Ese problema lo trabajamos en el sistema técnico. Y cuando calculen las masas, pongan UTM, va a dar UTM. Es automático, ¿no? Yo tengo, no sé, 20 kilogramos, ¿sí? Y lo divido por 5 metros sobre segundo al cuadrado. 20 kilogramos fuerza, estoy diciendo. Una fuerza de 20 kilogramos fuerza. ¿Sí? Y la aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, yo divido esa fuerza de 20 kilogramos fuerza sobre 5, me da 4. Kilogramos fuerza sobre metro sobre el segundo al cuadrado. Si no saben o no se acuerdan cuánto da, acuérdense que están en el sistema técnico al usar kilogramos fuerza. Entonces la masa tiene que ser UTM. Son 4 UTM. Bueno, acá están las equivalencias que tienen que usar para reducir. Si tuvieran que usar, que las conocen ya. Por lo menos la de kilogramo fuerza en Newton ya seguramente la conocen. 1 kilogramo fuerza, 9,8 Newton. No 9,81, no quiero ver que usen 9,81. Se puede usar 9,81. Pero en esta materia, en todas mis materias, usamos 9,8. ¿Qué es la equivalencia? En realidad, ¿qué es la aceleración de la gravedad? El número, ¿sí? Es la aceleración de la gravedad. El promedio, ¿sí? Terrestre es 9,81 y pico. Nosotros, para simplificar, vamos a usar 9,8. Todos los problemas, todos los textos están con 9,8. En física, algunos profesores atrevidos, no sé si fue su caso, usan 10 newton. 1 kilogramo 10 newton para hacerlo redondo. Pero bueno, ya a la altura de donde están ustedes, sexto año y la escuela técnica, hay que ser un poquito más preciso. 9,8 va perfecto. 1 kilogramo fuerza, 9,8 newton. Y la misma relación tiene con las masas. Un UTM de masa en el sistema técnico son 9,8 kilogramos masa en el sistema internacional. Estas las vamos a usar poco, pero en algún caso vamos a tener que usarlas. El peso, acá dice por último antes del recreo, porque ya está por cortar, el peso de un cuerpo representa la fuerza gravitatoria. En el caso del peso, es una fuerza, en general sin contacto, ¿sí? Es una fuerza de atracción entre masas el peso, debido a la aceleración gravitatoria que se produce siempre entre dos masas, ¿no? El peso, ¿qué es? Sería la fuerza con que la Tierra atrae nuestra masa, en este caso, ¿sí? A eso llamamos peso. Es una fuerza. Y se puede aplicar expresando la segunda ley de Newton, como dice acá, para una masa m que se ve sometida a la aceleración causada por la gravedad. La aceleración de la gravedad la designamos con g, ya la habrán usado muchas veces. Entonces, si vemos la segunda ley de Newton, que fuerza es masa por aceleración, hablando en particular del peso, va a ser la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Acuérdense que toda fuerza genera una aceleración, o lo que es lo mismo, toda